Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el transporte de carga por ferrocarril. Somos el equipo conformado por Jaime Basurto, Jimena Cervantes, Ingrid Cruz, Frida Delgado, Oscar Fernández, Aida García, Ricardo Poblano, Anaíd Ramírez, Marian Salazar, David Vilches, Harry Wachter y Juan Zavala. Por Para comenzar, a través de una línea del tiempo contaremos la historia del transporte ferroviario a nivel mundial, mencionando los hechos más importantes que han ocurrido desde que apareció la primera locomotora. Esta fue diseñada por el inglés Richard Trevithick en el año de 1804, siendo esta el primer medio de transporte que usó ruedas montadas sobre rieles. 9 años después, aparece la primera locomotora de vapor sobre rieles metálicos. Esta no era para uso comercial y fue diseñada y construida por Heatley, un ingeniero industrial británico reconocido por sus importantes innovaciones en el desarrollo del ferrocarril. Para 1825, George Stephenson diseñó una potente locomotora de vapor capaz de arrastrar 6 vagones. Esta sería puesta en servicio en la ruta de Stockton a Darlington, en Inglaterra, siendo así la primera vez en la historia del ferrocarril que se establecían tarifas comerciales, horarios y un trayecto convencional para el transporte de mercancías. En 1829, Stephenson pone al servicio de una máquina de ferrocarril adaptada al movimiento del pasaje y la carga entre Manchester y Liverpool. En 1830 se comenzaron a implementar las líneas ferroviarias entre los países tales como Estados Unidos, Francia, Bélgica, Canadá, Italia o Alemania. En 1842 ocurre el primer catástrofe ferroviario en el mundo al incendiarse el tren de pasajeros que corría entre París y Versalles. En 1858, el inventor estadounidense George Pullman, con la idea de mejorar el servicio en el ferrocarril, diseña e implementa los coches cama y coches comedor, así como la introducción del concepto de frenos de aire. En 1862, Cornelius Van, un empresario estadounidense, adquirió el ferrocarril de Nueva York y Harlem. Años antes fue inversionista en empresas navieras y esto le dio experiencia necesaria para que a partir de iniciar el desarrollo del sistema ferroviario, no solo en la zona, sino también en todo Estados Unidos. Posteriormente, para 1869, entra en función el freno de aire o freno neumático para ferrocarril, inventado y perfeccionado por el ingeniero y empresario estadounidense George Westinghouse. En 1879, Winterborne Siemens construyó el primer tren eléctrico. En 1880, Orient Express fue el primer tren de lujo en el mundo, ruta mítica en que unía a París y Constantinopla. Se construye el primer tren transiberiano uniendo entre Moscú y Vladivostok y logrando recorrer 9.000 kilómetros en menos de 9 días. En 1912 hubo un avance significativo en el desarrollo de tracción a diésel, ya que se construyó la primera locomotora diésel del mundo de gran potencia, implementada en los ferrocarriles del estado de Prusia. En el año de 1914 iniciaría uno de los acontecimientos que más ha marcado al mundo y, entre otras muchas cosas, al transporte ferroviario. Principalmente el sistema de ferrocarriles en Europa se vio afectado por la destrucción de vías, esto con la finalidad de cortar comunicaciones entre países. En 1925, Estados Unidos evolucionaría el sistema, diseñando y colocando en servicio la primera locomotora diésel eléctrica en el mundo. En 1925 utilizaron los enganches automáticos en los ferrocarriles. En 1934, Citroën produce la Traction Abarth, el primer tren tamaño medio con tracción delantera y suspensión independiente. En 1939, CGM Advance de Traction Diesel en Estados Unidos, ya que General Motors crea nueva locomotora diésel capaz de remolcar pesados trenes de mercancías.
para 1960, en Japón surgirían los primeros trenes de alta velocidad, Tokaido, los cuales cubrirían la ruta entre Tokio y Osaka, siendo famosos por alcanzar velocidades de hasta 210 kilómetros por hora. Y con el fin de mejorar las velocidades que podría alcanzar un tren, en 1968 se diseñaría el método de sustentación magnética para ferrocarriles. Con estos antecedentes, los trenes de gran velocidad se fueron popularizando en el mundo al grado de que se fueron implementando y mejorando en distintos países. Un ejemplo es en Francia, donde el tren logró establecer un récord mundial de velocidad al alcanzar los 380 kilómetros por hora, esto en el año de 1981. Y finalmente, en 1990, la extensión de trenes de alta velocidad por toda Europa de TGV de Francia alcanza 530 kilómetros por hora. Y en el año 2000, Tecnología Maghreb desarrolla la tecnología de levitación magnética, trenes turísticos con mayor presencia de alta velocidad, confort y servicio a bordo. Bueno, ahora es turno de la historia del ferrocarril en México. La historia del ferrocarril en México remonta en los primeros tiempos de México, cuando se empieza a formar como una nación y empiezan a marcarse quiénes llevarían las riendas. La primera línea ferroviaria en México fue la del ferrocarril mexicano, de capital inglés, cuyo origen era en la Ciudad de México con destino a Veracruz. La principal vía era vía Orizaba, con un ramal en Apizaco a Puebla. Fue inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en enero de 1873. A finales de 1876, la longitud de las vías férreas alcanzaba los 679.8 kilómetros. En el primer mandato del presidente Porfirio Díaz, de 1876 a 1880, se promueve la construcción ferroviaria por medio de concesiones a los gobiernos de los estados y a particulares mexicanos, además de las administradas en forma directa por el Estado. Bajo concesión de los gobiernos de los estados se construyeron las líneas de Celaya a León, Guanajuato, de Omestuco, Estado de México, a Tulancingo, Hidalgo, de Zacatecas a Guadalupe, Monterrey, de Alvarado, Veracruz, a Veracruz, de Puebla, Izúcar, y por último de Matamoros, de Mérida, Yucatán, a Peto, Yucatán. En 1880 comienzan las concesiones a extranjeros, donde las líneas del ferrocarril Hidalgo-Yucatán pasan a ser administradas por el Estado a ser parte de capital extranjero. Además de otorgarse concesiones, se da la facilidad de importar, construir material y equipo rodante, tanto equipos de tracción como los vagones y equipos rodantes, dando origen al ferrocarril central, nacional e internacional. Al concluir el periodo de gobierno de Porfirio Díaz en 1880, las vías férreas de jurisdicción federal contaban con 1.073.5 kilómetros. El inicio de la expansión en el segundo gobierno. Durante el gobierno de Manuel González Flores, se añadió a la red 4.658 kilómetros. El ferrocarril central finalizó su tramo hasta Nuevo Laredo en 1884 y el nacional avanzó en sus tramos del norte al centro. En este año, la red ya contaba con 5.731 kilómetros de vía. En el retorno de gobierno del presidente Porfirio Díaz y su permanencia en el poder de 1884 a 1910, consolidaron la expansión ferroviaria y facilidades de inversión extranjera, donde en 1890 se construía el sistema ferroviario con una longitud de 9.544 kilómetros de vía, en 1900 13.615 kilómetros y en 1910 19.800 kilómetros de vía. Las principales líneas del ferrocarril en México fue la primera línea, la del ferrocarril central, cuyo capital era norteamericano,
inaugurada en 1884, línea entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez, Chihuahua, con un ramal al Pacífico por Guadalajara y otro a Tampico por San Luis Potosí. El principal objetivo de estas líneas era tener corredores económicamente activos, logrando comunicar el territorio mexicano con las principales ciudades, vialidades y puertos marítimos. El número 2 es el ferrocarril de Sonora, de capital norteamericano, funcionando desde 1881, concesionado en Atchison, Topeka, Santa Fe, línea de Hermosillo a Nogales, frontera con Arizona. El número 3 es el Ferrocarril Nacional, de capital norteamericano, inaugurado en 1881, de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Posteriormente, la compra Ferrocarril Michoacano del Sur, extendiendo la línea hasta Patzingán, vinculando con Matamoros por el norte, concluyendo en 1898. El siguiente número es el Ferrocarril Internacional, cuyo capital era norteamericano. Su origen era de Piedras Negras y concluía en Durango. Fue inaugurada en 1892 y en 1902 tendió un ramal a Tepehuanes. El número 5 es el ferrocarril interoceánico de capital inglesa. Su origen en la Ciudad de México con destino a Veracruz, su vía por Jalapa, con un ramal en Izúcar de Matamoros, Puebla y el puente de Ixtla. El número 6 es el Ferrocarril Mexicano del Sur, concesionado a nacionales, construido por el capital inglés, línea de Puebla a Oaxaca, pasado por Tehuacán, inaugurada en 1892. Y en 1899 compró un ramal en Tehuacán a Esperanza del Ferrocarril Mexicano. El siguiente es el Ferrocarril del Occidente, de capital inglés, línea del puerto de Altata a Culiacán. El número 8 es el Ferrocarril de Kansas City, México y Oriente, de capital norteamericano, línea de Topolobampo a Kansas City, que logró consolidar el trayecto de Ojinaga a Topolobampo. El número 9 es el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, del puerto de Salinas Cruz, Oaxaca, en el Océano Pacífico, al puerto de México, Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo de México. Inicialmente su capital era estatal y en 1894 pasó a manos ingleses con malos resultados, por lo que en 1889 la Pearson inicia su reconstrucción y en 1902 se asocia con el gobierno mexicano para su explotación. El siguiente es el Ferrocarril Mexicano del Pacífico, de capital norteamericano, línea de Guadalajara a Manzanillo, pasando por Colima. Fue concluida en 1909. El número 11 es el Ferrocarril Subpacífico, de grupo norteamericano Southern Pacific, producto de la unidad de varias líneas, línea de Empalme de Sonora a Mazatlán, y en 1927 concluye en Guadalajara. El 12, Ferrocarriles Unidos de Yucatán, financiado por empresarios locales integrados en 1902 con los diversos ferrocarriles existentes en la península. El número 13 es el Ferrocarril Panamericano, capital norteamericano y mexicano. Este unió la frontera con Guatemala y Tapachula en San Jerónimo. Concluyó en 1908. La 14, el Ferrocarril Noreste de México, en operación en 1910, de Ciudad Juárez a La Junta, en Chihuahua. En 1908 nacen los Ferrocarriles Nacionales de México, con la fusión del Central, el Nacional y el Internacional, junto con varios ferrocarriles que pertenecían a Hidalgo, Noreste, Coahuila y Pacífico. Los nacionales finalizaron la fusión teniendo 11.117 kilómetros de vía férrea. En 1910 se buscaba frenar el avance de las tropas enemigas en la Revolución, por lo que la infraestructura ferroviaria sufrió grandes golpes. Al estallar la Revolución Mexicana, durante el gobierno de Francisco I. Madero, la red aumentó 340 kilómetros. Para 1917 se agregó la red
de los nacionales de México, los tramos 14.5 kilómetros de Tampico El Higo, 147 kilómetros de Cañitas Durango, 17 kilómetros de Saltillo al oriente y 15 kilómetros a Acatlán Juárez. En posrevolución, en 1918, la red de jurisdicción federal sumaba 20.832 kilómetros de vía. En 1919 aumentó a 20.871 y entre 1914 y 1925 fueron levantados 238.7 kilómetros, rectificando trazos y diseñando nuevas rutas. En 1926, los nacionales de México fueron devueltos a sus antiguos propietarios y se creó la Comisión de Eficiencia de Tarifas y Evaluadoras de Daños. Esos accionistas eran privados y recibieron la red con 778 kilómetros más. En 1929, se construye el Comité Reorganizador de los Ferrocarriles Nacionales, presidido por Plutarco Elías Calles, y este inició la construcción del ferrocarril subpacífico, uniendo a Nogales, Hermosillo, Guaymas, Mazatlán, Tepic y Guadalajara. La línea avanzó cubriendo Sonora, Sinaloa y Chihuahua. A inicio de 1930, el país contaba con 23.345 kilómetros de vía. En 1934, con la llegada de Lázaro Cárdenas como presidente, comienza la etapa de la participación del Estado en el desarrollo ferroviario, que incluyó la creación de las líneas férreas S.A., cuyo objetivo era adquirir, construcción y explotar toda la clase de líneas férreas y administrar los ferrocarriles nacionales de Tehuantepec, Veracruz, Alvarado y 2 líneas cortas. En 1936 se crea la Dirección General de Construcción de Ferrocarriles, encargada de establecer nuevas líneas férreas. En 1937 se expropian los ferrocarriles nacionales de México por considerarlos empresa de utilidad pública. En 1939 a 1951, la construcción de nuevas líneas férreas fue de 1.026 kilómetros. El ferrocarril mexicano pasó a ser una institución pública descentralizada. Las principales líneas construidas por la Federación entre 1934 y 1970 fueron las siguientes. Línea Calzoncín, Apatzingán, Michoacán, El Pacífico en 1937. Ferrocarril Sonora, Baja California. Este pasa por los distritos de Altar y Punta Peñasco y tiene un entronque con el Ferrocarril Subpacífico en 1936 a 1947. El Ferrocarril Sureste, que es Coatzacoalcos, Campeche, y tiene un entronque con Unidos de Yucatán en 1957, con el ramal de Mérida, Campeche, y este fue hecho en 1934 a 1950. El ferrocarril Chihuahua al Pacífico, que pasa por Chihuahua, Sinaloa, y que fue hecho en 1940 a 1961. En 1950 se hicieron los trabajos de ensanchamiento de vía, la rectificación de trazos y la modernización de las telecomunicaciones, especialmente en la línea de México-Nuevo Laredo. En 1957 se inaugura el ferrocarril Campeche-Mérida y se construyen tramos de Izamal, Tuncas, por parte de los Unidos de Yucatán, y Achotal, Medias Aguas, para solucionar el tráfico de Veracruz al Istmo. En 1960 el ferrocarril mexicano se incorpora al Nacionales de México. En 1964 ya existen 10 entidades administrativas diferentes de los ferrocarriles. Esta longitud alcanza los 23.619 kilómetros, de los cuales 16.589 pertenecen a los Nacionales de México. Por parte de la colección del Museo del Ferrocarril que se encuentra en la ciudad de Puebla, se conforman trenes importantes para la historia, como la locomotora 7025 de Ferrocarriles Nacionales de México, que está situada en esta misma colección.
En 1965, la Federación se hace cargo del ferrocarril de Nacosari. En 1968, se crea la Comisión Coordinadora de Transporte y se sientan las bases para la unificación ferroviaria nacional. En agosto de 1968, se fusionó el Ferrocarril Sureste y los Unidos de Yucatán. En 1997, se inicia la entrega de las vías férreas por parte de Ferrocarriles Nacionales de México al sector privado en 1997. El servicio de pasajeros había prácticamente desaparecido. A continuación les vamos a hablar sobre las secretarías y los organismos que van a regular al transporte ferroviario. Primeramente tenemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que comúnmente la conocemos como la SCT, que es su abreviatura. Esta secretaría se va a encargar de promover sistemas de transporte ferroviario y comunicaciones seguras. Esto mediante el fortalecimiento del marco jurídico. ¿Esto a qué se refiere? A que se va a encargar de toda la reglamentación, de la jurisdicción. Será aquel ente encargado de otorgar las concesiones y los permisos. También se va a encargar de la definición de las políticas públicas, el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía, al desarrollo social equilibrado del país, esto ampliando la cobertura y la accesibilidad de los servicios y así logrando la integración de todos los mexicanos y siempre y cuando respetando al medio ambiente. Se tiene como antecedente que esta secretaría existe desde hace más de 100 años. Ha pasado por un largo proceso en donde se le ha dado diferentes nombres. Uno de los primeros nombres que tuvo esta secretaría fue el de la Secretaría de Fomento de Comunicaciones y Obras, en 1861, a cargo del entonces presidente Benito Juárez. Después, conforme fueron pasando los años, se le cambió el nombre hasta llegar al año de 1967, en donde la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas se transfiere a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ahora, tenemos una rama de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que va a ser la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal. Va a regular el transporte ferroviario a través de la supervisión, verificación, la sanción por el incumplimiento de la normatividad. Es una autoridad que se va a encargar del desarrollo de este sistema de transporte, se encargará de supervisar la construcción de las vías férreas, así como también de su mantenimiento, la explotación de los ferrocarriles y la vigilancia técnica, tanto de su funcionamiento como de su operación. Esta rama de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue creada en el año de 1983, casi 20 años después de la fundación, el nuevo nombramiento de la SCT, y esta fue a cargo del presidente Miguel de la Madrid. Continuando con las secretarías, tenemos al Instituto Mexicano del Transporte. Esta es una institución referente a nivel nacional e internacional en todos los modos de transporte y su logística. Concibe y realiza trabajos de investigación, de innovación tecnológica, formulación de normas técnicas y actualización postprofesional para contribuir a la mejora de la seguridad, calidad y competitividad de la infraestructura del transporte y de los servicios que en ella se brinden. Su misión es proveer las soluciones al sector transporte y logístico en México, público y privado, que garanticen su calidad, seguridad, sustentabilidad para contribuir al desarrollo del país. Esto a través de la investigación aplicada, servicios tecnológicos y de laboratorio, producción de normas manuales y metodológicas, formación postprofesional, difusión de los resultados y conocimientos adquiridos. Dentro de sus principales áreas temáticas se encuentra el transporte ferroviario, creado por acuerdo presidencial el 15 de abril de 1987.
Después tenemos a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Su misión es promover un sistema ferroviario seguro, eficiente y competitivo, mediante la regulación, vigilancia y verificación de la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria del Servicio Público de Transporte Ferroviario y de sus auxiliares. El 18 de agosto del 2016 se crea la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Principales empresas en México. Actualmente, México cuenta con 7 concesionarios y asignatarios que brindan el servicio de transporte de carga, de las cuales haremos énfasis en 5 de ellas. Kansas City Southern de México, Ferrocarril Mexicano, Ferrocarril del Sureste, Ferrocarril y Terminal del Valle de México, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Aquí se puede apreciar el mapa con la infraestructura ferroviaria de México, que está compuesta por 17.360 kilómetros de vía principal y secundaria, 4.474 kilómetros de vía auxiliar, patios y laderos, y 1.555 kilómetros de vías particulares, las cuales en conjunto suman un total de 23.389 kilómetros de vía operada. Bien, entre los principales productos importados y exportados por el Servicio Ferroviario Mexicano, tenemos en el área de importaciones al maíz, contenedores, láminas de acero y de fierro, así como el trigo y frijoles de soya. En el caso de las exportaciones, tenemos los vehículos armados, cerveza y los contenedores. Bien, como la primera empresa de las posiciones que vamos a mencionar, tenemos a Kansas City Southern de México, SADCB. Es una empresa que es propiedad de Kansas City Southern Lines, fundada en 1997, y dedicada al transporte de carga por vía ferroviaria. Bien, entre su red y accesibilidad tenemos que esta es una empresa que tiene una concesión principal en el noreste del país y tiene así acceso a algunas de las principales asembladoras del país, como tenemos a Ford en Cotitlán, Nissan en Cuernavaca y Volkswagen en Puebla. También brinda conectividad con su matriz en Estados Unidos, Kansas City Southern Lines en Estados Unidos, entre los estados de Texas, Illinois, Kansas, Nevada, entre otros estados. Su sede se encuentra en Colonia Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México. Bien, la siguiente empresa tenemos a Ferrocarril Mexicano SADCB, mejor conocido como Ferromex. Es una empresa fundada en 1997 que pertenece a Grupo México y tiene además conectividad con las ciudades mexicanas, 5 pasos fronterizos con Estados Unidos, 4 puertos en el Océano Atlántico y 2 en el Golfo de México. Bien, en su red de accesibilidad, como mencioné, tiene 5 pasos fronterizos con Estados Unidos, dentro de los cuales podemos destacar a Mexicali en el estado de Baja California, Nogales en el estado de Sonora y Piedras Negras en el estado de Coahuila. Bien, respecto a su sede, pues esta se encuentra en la colonia Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México. Bien, la siguiente empresa es Ferrocarril del Sureste SADCB, mejor conocida como Ferromex, de Ferrosur. Ferrosur es parte del conglomerado Grupo México, fundado en 1998. Este transporta mercancías entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Para destacar que el Grupo México, cual tiene propiedad de esta empresa, tiene también además el 74% de las acciones en Ferromex y adquirió esta empresa, Ferrosur, en el año 2005. Bien, respecto a su red y accesibilidad, pues tenemos que actualmente Ferrosur tiene 1.479 kilómetros de vía, a través de los cuales interconecta a través de los servicios interlineales con otras concesiones, brindándole así una conexión con servicios en la frontera con Estados Unidos,
así como a las costas tanto atlánticas como Pacífico de México. Su sede se encuentra en la colonia Bosque de las Lomas, en Ciudad de México. Ferrocarril y Terminal del Valle de México SADCB. Ferrovalle Intermodal, fundada en 1996, ha sido la terminal intermodal interior de alcance internacional más importante de México, que ofrece servicios de transporte de carga general e intermodal, interconexión y patios auxiliares. Su red y accesibilidad. Ferrovalle cuenta con un total de 342 kilómetros, de los cuales 297 kilómetros son de derechos de vía. Más de 45 kilómetros de derechos de vías recibidos también. Sus principales servicios son el reordenar el tráfico procedente de los ferrocarriles conectantes Kansas City Southern de México, Ferromex y Ferrosur a través de su principal patio de clasificación. Tiene sede en la colonia Valle de Ceilán, Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Ferrocarril del Istmo-Tehuantepec SADCB. Constituida en 1999, Ferrocarril del Istmo-Tehuantepec. Esta empresa administra, mantiene y repara más de 100 puentes y estaciones de carga, Medias Aguas, Matías Romero, Lagunas, Ixtepec y Salina Cruz. Su red y accesibilidad cuenta con una extensión de 207 kilómetros de vías distribuidos en una sola línea denominada Línea Z, que comprende el tramo de Medias Aguas en el estado de Veracruz a Salina Cruz en Oaxaca. Tiene sede en la colonia Benito Juárez, en la Ciudad de México. Ahora, los activos fijos de empresas de transporte ferroviario. Se define el activo fijo como aquel que está formado por todos los bienes y derechos propiedad del negocio que se han adquirido con el fin de usarlos y no de venderlos. Estos equipos le posibilitan prestar servicios de transporte. La siguiente, por favor. Estos activos fijos están conformados por locomotoras y carros, y a continuación vamos a ver algunas locomotoras. En este caso les enseño una locomotora SD70AC, fabricante estadounidense, Electromotive Diesel, con una potencia de 4.400 caballos de fuerza, con un valor de ascendente de 44.7 millones de dólares. La siguiente, por favor. Una locomotora GP382, marca EMD, con una potencia de 2.000 caballos de fuerza. Locomotoras de marca General Electric de 4.400 caballos de fuerza, modelo 2015, la cual se encuentra entre 1 millón a 3 millones de dólares, considerando que estas sean nuevas. La siguiente, por favor. Una locomotora B237, marca General Electric, de una potencia de 2.250 caballos de fuerza, y una locomotora MP15AC, de igual forma de la marca EMD, con una potencia de fuerza de 1.500 caballos de fuerza, con un costo ascendente de los 2.5 millones de dólares. La siguiente, por favor. Una SW1505,
marca EMD, con una potencia de 1500 caballos de fuerza y de igual forma de la marca General Electric con una potencia de 3 caballos de fuerza y con un costo ascendente de los 2.5 millones de dólares. Siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a los carros, la configuración de las locomotoras diésel eléctricas, el motor diésel se utiliza para mover el rotor del generador de energía eléctrica y dicho generador envía la electricidad generada a los motores eléctricos que hacen girar los ejes de la locomotora. Ahora sí, eso sería todo. Continuando con la ejemplificación de los activos fijos, esta vez nos enfocaremos en los carros ferroviarios para el transporte de carga. Tenemos 3 tipos de carros para el transporte de automóviles, que son los Automax, binivel y trinivel. Su costo va desde los 250,000 hasta los 450,000 dólares. La longitud con coples del Automax es de 44.2 metros, el ancho es de 3.25 metros, la altura de 6.24 metros, la capacidad automotriz máxima es de 22 unidades, binivel con una longitud con coples de 28.6 metros, un ancho de 3.25 metros, una altura de 5.8 metros y una capacidad automotriz máxima de 10 unidades. Mientras que el trinivel tiene una longitud con coples de 28.6 metros, un ancho de 3.25 y una altura de 5.8 metros con una capacidad automotriz máxima de 15 unidades. Le siguen las góndolas. Su costo estimado varía entre los 300,000 y 500,000 dólares. La góndola estándar tiene una longitud de 15.8 metros, una longitud con coples de 17.4 metros, una altura de 2.87 metros, una capacidad que va de 90 hasta 100 toneladas, un peso neto sin carga de 29.7 toneladas. Esta transporta productos a granel, como pueden ser minerales, carbón, metales, chatarra, entre otros. La góndola multiusos, por su parte, tiene una longitud de 15.8 metros, una longitud con coples de 17.4 metros, una altura de 2.5 metros, una capacidad de 70.96 metros cúbicos, un peso neto sin carga de 30.4 toneladas. Esta se encarga de transportar distintos productos, como su nombre lo dice, es multiusos. Son productos a granel como minerales, carbón, metales, chatarra y sorgo. Mientras que la góndola cubierta tiene una longitud de 13.3 metros, con una longitud con coples de 15.3 metros, una altura de 4.15 metros y una capacidad de carga de 80 toneladas. Está acondicionada con cuneros y tapas para la carga de rollo de lámina rolada en frío y caliente para la industria automotriz. Seguida de este siguen los carros Tolva. Su costo estimado varía entre los 300,000 y 600,000 dólares. Existe la tolva granelera con una longitud de 15.8 metros, una longitud con coples de 18.3 metros, una altura de 4.4 metros, una capacidad de 128 metros cúbicos, un peso neto sin carga de 27.4 toneladas, una capacidad de carga neta de 92 toneladas. Y por su parte la granelera Jumbo tiene una longitud igual de 15.8 metros, una longitud con coples de la misma forma de 18.3 metros, una altura de 4.7 metros. Es aquí una de las diferencias con la tolva granelera general. Una capacidad de 147
metros cúbicos, un peso neto sin carga de 28.3 toneladas y una capacidad de carga neta de 101.7 toneladas. Ambas tolvas transportan maíz, trigo, canola, sorgo, frijol, arroz y semillas, todos ellos a granel. También se mueven fertilizantes en este tipo de tolvas. Por su parte, la tolva cementera, una longitud de 12 metros, una longitud con coples de 12.5 metros, una altura de 4.6, una capacidad de 90 toneladas, un peso neto sin carga de 25.4 toneladas y, como su nombre lo indica, transporta cemento a granel. Continuamos con las plataformas y la tolva abierta. El costo estimado para las plataformas es de $150,000, mientras que para la tolva abierta es de $300,000. La plataforma intermodal Maxi Stack 3 doble estiva tiene una longitud de 5 unidades, 89 metros, mientras que la longitud por unidad es de 17.8 metros. La altura sin contenedores es de 3.3 metros, una capacidad de carga de 266 toneladas, un peso neto sin carga de 98.4 toneladas y, por su parte, la plataforma multiusos tiene una longitud de 18.2 metros, una capacidad de carga de 70 toneladas, un peso neto sin carga de 30 toneladas. Como es evidente la diferencia entre la plataforma intermodal Maxi Stack 3 doble estiva y la plataforma multiusos, es que en una se puede hacer solo una estiva y en la otra dos. Esto es importante porque México es uno de los países en los que se permite la doble estiva. Uno de los pocos países. Transporta contenedores en una o dos estivas, además de maquinaria o productos de gran tamaño. Ambas plataformas. La tolva abierta tiene una longitud de 17.6 metros, una longitud con coples de 20.8 metros, una altura de 4.25 metros, una capacidad de 91 toneladas cúbicas y un peso neto sin carga de 27.4 toneladas. Transporta minerales y carbón a granel. Le siguen los furgones. Su costo estimado es de $250,000 a $350,000. Tenemos el furgón de 50 pies y el furgón de 60 pies. El furgón de 50 pies tiene una longitud de 17.6 metros, una longitud con coples que alcanza los 20.8 metros, una altura de 4.25 metros. La capacidad de carga es de 91 toneladas cúbicas, mientras que su peso neto sin carga es de 27.4 toneladas. El furgón de 60 pies, por su parte, tiene una longitud de 17.6 metros, una longitud con coples de igual forma de 20.8 metros, una altura de 4.25, la capacidad de 91 toneladas cúbicas y el peso neto sin carga de 27.6 toneladas. Ambos transportan productos industriales como abarrotes, alimentos, bebidas, electrodomésticos. Generalmente son empleados para productos terminados. Finalmente tenemos al carro tanque de 43 pies. Tiene una longitud de 12.3 metros, una longitud con coples que alcanza los 13.3 metros, una altura de 4.8 metros, una capacidad de 66.525 litros, un peso neto sin carga de 37.19 toneladas. Su costo estimado es de $450,000 y, como su nombre lo indica, pues transporta líquidos, principalmente químicos como sosa, cáustica, amoníaco, combustóleo, aceites, ácido sulfúrico, entre otros. El contenedor de 53 pies tiene un costo estimado de $250,000, una longitud de 17.6 metros, una longitud con coples que alcanza los 20.8 metros, una altura de 4.25 metros,
una capacidad de 91 toneladas cúbicas y un peso neto sin carga de 27.4 toneladas. Este tipo de contenedor transporta cualquier tipo de carga, se enfoca principalmente en el transporte de carga general, y pues esto incluye a los productos terminados como autopartes, cerveza, alimento y electrodomésticos. El proceso desde que el cliente contrata el servicio hasta el fin del servicio. Ok, el primer paso estaría en la selección de la empresa a la que algunas empresas, como por ejemplo Ferromex, tienen una guía de usuario para facilitar el resumen que podría ser del proceso que se va a llevar a cabo. Ellos lo resumen de esta manera, ¿no? Se solicita la tarifa, en donde primero vas a seleccionar la categoría a la que va a pertenecer tu producto. El siguiente paso sería solicitar el carro. Vas a solicitar el tipo de unidad que necesites y como la cantidad de unidades que requieras. Vas a tener que entregarla con un mínimo de 5 días de anticipación para tráfico nacional y 15 días de anticipación para tráfico de exportación. El tercer paso, esto va a estar a disposición del usuario en las vías públicas o del escape del usuario y va a contar con un plazo de 24 horas para cargarla a partir de la fecha y hora situado en la solicitud. En el cuarto se va a documentar el cargo. En el quinto se va a hacer la descarga del producto y otra vez va a tener una disposición de 20. Va a ser necesario liberar el carro. Ese es el resumen de lo que podría ser este proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, para hacerlo más detallado, el primer paso sería la cotización, que es lo mismo, que se va a solicitar la tarifa normales o servicios diversos, perdón, en la cual se debe señalar las especificaciones de la carga, los puntos de origen y destino, el volumen de la carga, directos si se requieren o no se requieren, así como el tipo de equipo ferroviario que el usuario considere necesario para la prestación del servicio. La siguiente. La solicitud del servicio. Se va a registrar el nombre, denominación social, el número telefónico, el fax. Esto para notificaciones, el registro federal de contribuyentes, se solicita otra vez el nombre, la denominación social, el número telefónico, el fax, los puntos, especificaciones de la carga, la fecha solicitada del servicio, la designación de los usuarios responsables del pago a la tarifa del servicio o servicios directos o cualquier. Siguiente, por favor. La guía de embarque. Esta guía de embarque se va a generar de forma electrónica a la prestación del servicio y esta guía estará a disposición en donde el usuario va a aceptar las políticas de la empresa. La siguiente. La carga. La carga se transporta o será transportada solo aquella que esté descrita en la solicitud de servicio. El usuario va a hacer la exactitud de las especificaciones dentro de la solicitud. Siguiente. Los puntos. Igual, la carga se va a presentar en el punto de origen y el punto de destino que esté presente en la solicitud de servicio. Siguiente. Okay.
El equipo ferroviario. El equipo ferroviario puede ser del propio usuario, atenido a las políticas que tenga la empresa, o va a ser de la propia empresa a la que se le está solicitando el servicio. La siguiente, por favor. Los empaques, la carga, la descarga, la sujeción, aseguramiento, empaques y embalajes de la carga, incluyendo el manejo y los sistemas de aseguramiento relacionados con la misma carga, serán por cuenta y se da igual, las maniobras se van a realizar dentro del plazo en el que se refiere de una cláusula, como en el anterior diapositiva, llegan a tener hasta 24 horas para la carga o ya sea la descarga. La siguiente. En tránsito, carga a granel, falsedad o inexactitud de las declaraciones. Esto puede estar también en la solicitud de servicio si llega a haber algún se van a poder efectuar dichas reparaciones directamente a través de terceros. La empresa ferroviaria se va a reservar el derecho de verificar la veracidad y exactitud que declare el usuario para este tipo de accidentes o situaciones. Siguiente. La descarga de mercancías. El consignatario deberá descargar la carga en el punto de destino. El usuario deberá retirar los equipos ferroviarios si es que son suyos o la empresa va a revisar que los equipos ferroviarios no hayan tenido ningún daño en el empaque y en obras que hayan hecho. Todo el material del embalaje, empaque o sujeción, así como cualquier remanente de la carga, incluyendo el retiro de etiquetas o sellos. En el proceso de contratación del servicio tenemos la entrega y recepción, que es cuando el cliente entrega la mercancía a la empresa y ésta pasa a ser la responsable de su entrega, en su caso, recepción y confronta de la misma. Después viene el rechazo de la carga de ser necesario, ya que el usuario o consignatario no puede dejar cargamentos dañados o parcialmente dañados. De ser así, se lleva a cabo este paso. Después viene la venta de la carga. Hace referencia a que transcurridos 5 días naturales, contando a partir de la fecha de arribo de la carga al punto de destino, podrá ponerse la carga no reclamada a disposición de las autoridades competentes para su venta. Dentro de esto cabe recalcar que los productos perecederos y no perecederos tienen diferente protocolo para la venta, pero esto va establecido dentro del contrato que firma el cliente con la empresa ferroviaria y el cliente está consciente de ello. Cargos por servicios directos. En este paso es cuando se le aclara al cliente que cualquier otro servicio que no esté incluido en la tarifa de servicio o en la tarifa de servicio diverso deberá regirse por lo establecido en los reglamentos y el usuario estará obligado a pagar las tarifas adicionales. También dentro de este punto entra los cargos por demoras, que es cuando el plazo libre para carga o descarga va más allá de lo establecido por la empresa ferroviaria, entonces el cliente se encuentra forzado a pagar estos cargos que impliquen el tiempo extra que la mercancía pueda tardar en realizar estos protocolos de carga y descarga. Después viene la intermediación, que es cuando las contraprestaciones que se generan por la prestación del servicio en los que la empresa actúe como intermediario, por ejemplo, el cambio de destino, deben ser liquidados de inmediato en el punto de origen o en su caso en el nuevo punto de destino y el cliente también debe estar consciente de ello. Todos estos pasos se deben aclarar al momento de hacer la firma y la contratación del servicio. Después viene la forma de pago, que es cuando el usuario
debe pagar la tarifa del servicio previamente y por anticipación a la fecha en la que el servicio se lleve a cabo mediante depósito o transferencia bancaria. Después viene la facturación, que se hace la entrega física de la factura y se realiza una vez que el usuario haya efectuado el pago del servicio en su totalidad. Y por último tenemos los intereses monetarios. Se le aclara al cliente que la falta de pago oportuno de los servicios y los servicios diversos ocasionarán intereses monetarios sobre los saldos insolutos de todo el tiempo que dure la demora. Estos intereses varían entre el 18 y el 24%, dependiendo de la cotización de la factura requerida, así como lo establecido en el contrato al momento de la contratación del servicio, además de que se le aclara el pago de los impuestos forzosamente requeridos dentro de este servicio. Comparativa de desarrollo. La siguiente. Desarrollo de Rusia y México en el sistema. Rusia por años se ha mantenido como un país potencia en el transporte ferroviario gracias a los kilómetros de vía con los que cuenta. Hasta el 2010, el transporte ferrocarril 32.7% de la mercancía. Es por esta razón que se pone en comparativa frente a México con el fin de analizar cuáles son las acciones que se pueden tomar y mejorar en el sistema. En conclusión, elegimos el país de Rusia por la vanguardia que tiene en el sistema ferroviario. Comenzando con los kilómetros. En México, la infraestructura ferroviaria está compuesta por 17.360 kilómetros de vía principal y secundaria concesionada, 4.474 patios y laderos y 1.555 kilómetros de vía particulares, las cuales en conjunto suman un total de 23.389 kilómetros de vía. Rusia, a pesar de tener una ruta de tren más larga del mundo, que son 10.267 kilómetros, que son de Moscú a Pyongyang, la red rusa es la 85.500 kilómetros y está operada por la empresa Russian Railways. A continuación presentamos una comparativa de la carga que más se mueve por ferrocarril tanto para México como para Rusia. Estos son datos de 2018. Para México, el producto número 1 o la carga número 1 que se mueve son las industriales, alcanza las 57.2 millones de toneladas, agrícolas 34 millones de toneladas, minerales 14.4 millones de toneladas, petróleo 12.9 millones de toneladas e inorgánicos 5.4 millones de toneladas. Para Rusia, el carbón es el producto número 1 que se mueve, alcanzando los 372 millones de toneladas. El productos derivados del petróleo alcanzan los 232 millones de toneladas. Los minerales de hierro y minerales metálicos no ferrosos, los 139.8 millones de toneladas. Metales férreos, 73.8 millones de toneladas. Los químicos y fertilizantes minerales, 60.5 millones de toneladas. En esta gráfica tenemos una evidencia de la diferencia entre el tráfico ferroviario que mueve Rusia y el tráfico ferroviario de México. Estos son datos de 2018. Fueron capturados en el anuario estadístico ferroviario de 2019 generado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en donde se observa que México ocupa la 11ª posición de los países con mayor tráfico ferroviario. Tiene por detrás, está por detrás de Alemania y encima de Polonia.
mientras que Rusia es el segundo país con mayor tráfico ferroviario en 2018. El primer lugar, pues, es China. Aquí tenemos algunas empresas y regulación entre la diferencia entre México y Rusia. En México, como se mencionó, el 17.440 kilómetros de vía son concesionados a empresas que anteriormente se mencionaron para el uso, aprovechamiento y explotación de las vías de comunicación ferroviaria. Mientras que para Rusia, el gobierno ruso posee el 100% de las acciones de RDZA, Russian Railways Holding, la cual controla la construcción, explotación y conservación de la totalidad de la red. Esta posee empresas afiliadas para servicios ferroviarios auxiliares. Sí. Comparativa de empresas ferroviarias México con Rusia. La primera línea ferroviaria que tenemos es Kansas City Southern de México, con una longitud total de trabajo de 3.638 kilómetros de vía. El peso neto transportado es de 44.241.000 toneladas. La siguiente es Ferromex, con una longitud total de trabajo de 11.000 kilómetros. El peso neto transportado es de 75.7 millones de toneladas. Por último tenemos a Ferrosur, con una longitud total de trabajo de 10.000 kilómetros y un peso neto transportado de 2.670.000 toneladas. Por parte de Rusia, RZHD es la primera línea férrea que tiene Rusia, con una longitud total de trabajo de 85.000 kilómetros. El peso neto transportado es de 1.300 millones de toneladas. En segundo lugar tenemos el ferrocarril de Siberia Oriental, con una longitud total de trabajo de 3.841.1 kilómetros de vía, y el peso neto transportado es de 76 millones de toneladas. El ferrocarril transiberiano tiene una longitud total de trabajo de 9.288 kilómetros, y el peso neto transportado es de 278 millones de toneladas. Continuando con esta comparativa, desde el punto de vista de equipos con los que cuenta cada nación, tenemos en México un registro de 1.213 unidades como parte del equipo tractivo y de 31.364 carros como equipo de arrastre. Ahora, de acuerdo con lo registrado de cómo y cuánto se moviliza de carga, se tiene que en total fueron 125.185.5 miles de toneladas las que se trasladaron por este medio. Por otro lado, se tiene que en promedio las toneladas por kilómetro fueron de 89.049 billones de toneladas, y de estas fueron 2.84 millones de toneladas por kilómetro por vehículo, o en este caso por tren. Estos números por sí solos no reflejan algo que podemos percibir, pero al saber que hay carga movilizada en todo el país, el 12% de esta se moviliza por el sistema ferroviario, nos podemos dar una idea más amplia del impacto del sistema, principalmente en el ámbito económico, ya que el sistema férreo tiene una participación en el PIB de 0.12%, que se puede traducir a más de 1.510 millones de pesos. Bien, ahora tenemos a Rusia. En cuanto a su equipo tractivo, cuenta con 7.592 unidades, mientras que respecto al equipo de arrastre cuenta con más de 170.000 carros. Respecto a las toneladas trasladadas, trasladó alrededor de 1.278 billones de toneladas. Respecto a sus toneladas kilómetros, trasladó 3.305 millones de toneladas kilómetros. Respecto a su porcentaje de la carga que traslada a través del sistema férreo es de 42%. Su PIB, el PIB de Rusia, Producto Interno Bruto, es de 1.699 millones de dólares, mientras que su participación en el Producto Interno Bruto del país, del sistema férreo, es apenas el 2.5%, pero esto a su vez representa 42.497 millones de dólares. La comparativa del último proyecto ferroviario de Rusia respecto a México. El último proyecto ferroviario,
es la concesión de la línea ferroviaria latitudinal del norte, donde el gobierno ruso concesionará de 2018 hasta 2052 el proyecto del ferrocarril latitudinal del norte, el cual pretende construir 686 kilómetros comunicando las regiones del Ártico del sur de la península de Yamal con los Urales y la región Sielbovkaz y Ekaterinburg. El costo estimado de la infraestructura asciende a los 230 millones de rublos, equivalente a 62.527.678.96 pesos mexicanos. Ejecución. La ejecución está a cargo de la Agencia Federal de Transporte Ferroviario Rosario, que se realizará bajo la colaboración de empresas público-privadas, implementando en conjunto por el gobierno ruso el Distrito Autónomo de Yamal-Nenets, el gigante gasístico Gazprom, Russian Railways, RFC y SSK Flix, conformada por Spectrastroy y la empresa estatal de transporte ferroviario. El proyecto se va a dividir en 3 tramos. SSK construirá el tramo de ferrocarril Obskaya-Salyar-Nizhyn-Pagangoy, de 353 kilómetros de longitud. Gazprom deberá completar la construcción de 104 kilómetros de su línea ferroviaria Nizhyn-Pagodi. RDZ, en el marco de su programa de inversiones, se responsabilizará de la renovación de las zonas adyacentes Konosha, Kotlas-Chum, Lavitangu y el ferrocarril del norte, incluyendo la estación de Obskaya y el tramo de Pangodi-Novi Urengoy, Korochivayo. La comparativa del último proyecto ferroviario. El corredor interoceánico del Istmo Tehuantepec. La obra tendrá una inversión inicial de 3 millones de pesos y una inversión total de 20 millones de pesos. Se prevé que esta obra concluya en el 2003. Esta obra no será privada y participará el gobierno federal y estatal. Las obras comenzaron con una longitud de 200 kilómetros y donde se fueron rehabilitando las vías del ferrocarril, como la imagen que vemos. Tuvo comienzo en el puerto de Salinas Cruz, Alamata, Oaxaca. La obra tendrá una duración de 12 meses y esta obra inició en marzo del 2021. Iniciará con la corrección de curvas y pendientes, cambios de rieles, estabilización de taludes, construcción de cunetas y drenes, rehabilitación de estaciones y la introducción de la fibra óptica. Aquí podemos observar la ruta que va a llevar del puerto de Salinas Cruz, Oaxaca, al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Y lo que también pretende este gobierno mexicano es que se renueven tanto las vías como los puertos marítimos, aumentando la economía en el país. Este proyecto recorrerá 317 kilómetros entre el puerto de Salinas Cruz en Oaxaca hasta el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Cruzará 788 localidades en 29 municipios, impulsando la economía de la región del Istmo y el sureste del país. Este proyecto ofrecerá tanto servicios de carga, transporte de pasajeros, almacenaje y embalaje. Bueno, ahora tenemos la conclusión. El equipo concluyó que para que México pueda competir con países que a lo largo de los últimos siglos se posicionaron como potencia en el sector ferroviario, tales como Rusia, debe existir una mayor inversión y dar prioridad a proyectos que tengan una mayor jerarquía. Esto poniendo a factores tales como el impacto en la economía,
un impacto a la sociedad a través de la creación de nuevos empleos y otros detonantes. Mas, sin embargo, estamos viviendo en la actualidad un conflicto de intereses políticos que afectan estas decisiones, como es la priorización del proyecto del Tren Maya, el cual se destaca por impulsar al sector turístico, pero más sin embargo, como les presentamos, hay otro proyecto que también está muy interesante y desde nuestro punto de vista es más importante, el cual es el del Istmo de Tehuantepec, conectando a dos grandes puertos de México, el de Salina Cruz en Oaxaca y el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz. El puerto de Coatzacoalcos en Veracruz nos va a conectar con toda la región de Europa y por otro lado el puerto de Oaxaca nos va a conectar con toda la parte asiática. Entonces es importante detonar estos puntos para que sigamos creciendo. Y bueno, también este proyecto posicionaría a México como parte de la red internacional de medios y sistemas de transporte y también de los sistemas mundiales de movilización, almacenamiento y distribución de mercancías a escala transcontinental. Así esta zona y el país en general se incorporarían a la nueva geografía de los flujos económicos y de las cadenas globales de generación de valor económico. Otro punto muy importante para concluir es el gran sesgo que tenemos hablando de construcción, del desarrollo de las vías férreas, de su mantenimiento. Como podemos percatarnos, en los últimos 100 años contamos con un poco más de 23,000 kilómetros de vía férrea, de los cuales 20,000 kilómetros fueron construidos durante el Porfiriato. Esto quiere decir que fue hace más de 100 años. Entonces, lo que nos quiere decir es que hemos tenido un crecimiento de aproximadamente 3,000 kilómetros. Entonces, es una brecha muy grande en la cual tenemos que poner mucha atención. Aquí es donde tenemos que, pues, presionar a las políticas públicas para que haya mayores inversiones por parte del gobierno y también de las empresas privadas. Además, tenemos un diferenciador de alto impacto en comparación de los diferentes modos de transporte, el cual es que el sistema de transporte ferroviario nos va a presentar unas emisiones contaminantes muy bajas. Es el transporte, como bien sabemos, que emite menores emisiones contaminantes en comparación con el transporte marítimo, el transporte aéreo y el transporte de carga terrestre a través de tractocamiones. La siguiente, por favor. Bueno, y con esto finalizamos la participación y muchas gracias por la atención.